La ciencia, su método y su filosofía, por Mario Bunge. 2. ¿Qué es la ciencia? 2. Ciencia formal y ciencia fáctica. No toda la investigación científica procura el conocimiento objetivo. Así, la lógica y la matemática, esto es, los diversos sistemas de lógica formal y los diferentes capítulos de la matemática pura, son racionales, sistemáticos y verificables, pero no son objetivos. No nos dan informaciones acerca de la realidad, simplemente no se ocupan de los hechos. La lógica y la matemática tratan de entes ideales. Estos entes, tanto los abstractos como los interpretados, solo existen en la mente humana. A los lógicos y matemáticos no se les da objetos de estudio. Ellos construyen sus propios objetos. Es verdad que a menudo lo hacen por abstracción de objetos reales, naturales y sociales. Más aún, el trabajo del lógico o del matemático satisface a menudo las necesidades del naturalista, del sociólogo o del tecnólogo. Y es por eso que la sociedad los tolera, y ahora hasta los estimula. Pero la materia prima que emplean los lógicos y los matemáticos no es fáctica, sino ideal. Por ejemplo, el concepto de número abstracto nació, sin duda, de la coordinación, correspondencia biunívoca de conjuntos de objetos materiales, tales como dedos, por una parte, y guijarros por la otra. Pero no por esto aquel concepto se reduce a esta operación manual, ni a los signos que se emplean para representarlos. Los números no existen fuera de nuestros cerebros, y aún allí dentro existen al nivel conceptual, y no al nivel fisiológico. Los objetos materiales son numerables siempre que sean discontinuos, pero no son números, tampoco son números puros, abstractos, son cualidades o relaciones. En el mundo real encontramos 3 libros. En el mundo de la ficción construimos 3 platos voladores. Pero ¿quién vio jamás un 3, un simple 3? La lógica y la matemática, por ocuparse de inventar entes formales y de establecer relaciones entre ellos, se llaman a menudo ciencias formales. Precisamente porque sus objetos no son cosas ni procesos, sino, para emplear el lenguaje pictórico, formas en las que se puede verter un surtido ilimitado de contenidos, tanto fácticos como empíricos. Esto es, podemos establecer correspondencias entre esas formas u objetos formales, por una parte, y cosas y procesos pertenecientes a cualquier nivel de la realidad por la otra. Así es como la física, la química, la fisiología, la psicología, la economía y las demás ciencias recurren a la matemática, empleándola como herramienta para realizar la más precisa reconstrucción de las complejas relaciones que se encuentran entre los hechos y entre los diversos aspectos de los hechos. Dichas ciencias no identifican las formas ideales con los objetos concretos, sino que interpretan las primeras en términos de hechos y de experiencias, o, lo que es equivalente, formalizan enunciados fácticos. Lo mismo vale para la lógica formal. Algunas de sus partes, en particular, pero no exclusivamente, la lógica proposicional bivalente, pueden hacerse corresponder a aquellas entidades psíquicas que llamamos pensamientos. Semejante aplicación de las ciencias de la forma pura a la inteligencia del mundo de los hechos se efectúa asignando diferentes interpretaciones a los objetos formales. Estas interpretaciones son, dentro de ciertos límites, arbitrarias. Vale decir, se justifican por el éxito, la conveniencia o la ignorancia. En otras palabras, el significado fáctico o empírico que se les asigna a los objetos formales no es una propiedad intrínseca de los mismos. De esta manera, las ciencias formales jamás entran en conflicto con la realidad. Esto explica la paradoja de que, siendo formales, se aplican a la realidad. En rigor, no se aplican, sino que se emplean en la vida cotidiana y en las ciencias fácticas a condición de que se les superpongan reglas de correspondencia adecuada.
En suma, la lógica y la matemática establecen contacto con la realidad a través del puente del lenguaje, tanto el ordinario como el científico. Tenemos así una primera gran división de las ciencias, en formales o ideales y fácticas o materiales. Esta ramificación preliminar tiene en cuenta el objeto o tema de las respectivas disciplinas. También da cuenta de la diferencia de especie entre los enunciados que se proponen establecer las ciencias formales y las fácticas. Mientras los enunciados formales consisten en relaciones entre signos, los enunciados de las ciencias fácticas se refieren en su mayoría a entes extracientíficos, a sucesos y procesos. Nuestra división también tiene en cuenta el método por el cual se ponen a prueba los enunciados verificables. Mientras las ciencias formales se contentan con la lógica para demostrar rigurosamente sus teoremas, los que, sin embargo, pudieron haber sido adivinados por inducción común o de otras maneras, las ciencias fácticas necesitan más que la lógica formal. Para confirmar sus conjeturas necesitan de la observación y o experimento. En otras palabras, las ciencias fácticas tienen que mirar las cosas y siempre que les sea posible deben procurar cambiarlas deliberadamente para intentar descubrir en qué medida sus hipótesis se adecuan a los hechos. Cuando se demuestra un teorema lógico o matemático, no se recurre a la experiencia. El conjunto de postulados, definiciones, reglas de formación de las expresiones dotadas de significado y reglas de inferencia deductiva, en suma, la base de la teoría dada, es necesaria y suficiente para ese propósito. La demostración de los teoremas no es sino una deducción. Es una operación confinada a la esfera teórica, aun cuando a veces los teoremas mismos, no sus demostraciones, sean sugeridos en alguna esfera extramatemática y aun cuando su prueba, pero no su primer descubrimiento, puede realizarse con ayuda de calculadoras electrónicas. Por ejemplo, cualquier demostración rigurosa del teorema de Pitágoras prescinde de las mediciones y emplea figuras solo como ayuda psicológica al proceso deductivo. Que el teorema de Pitágoras haya sido el resultado de un largo proceso de inducción conectado a operaciones prácticas de mediciones de tierras es objeto de la historia, la sociología y la psicología del conocimiento. Las matemáticas y la lógica son, en suma, ciencias deductivas. El proceso constructivo en que la experiencia desempeña un gran papel de sugerencias se limita a la formación de los puntos de partida, axiomas. En matemática, la verdad consiste, por esto, en la coherencia del enunciado dado con un sistema de ideas admitido previamente. Por esto, la verdad matemática no es absoluta, sino relativa a ese sistema, en el sentido de que una proposición que es válida en una teoría puede dejar de ser lógicamente verdadera en otra teoría. Por ejemplo, en el sistema de aritmética que empleamos para contar las horas del día, vale la proposición 24 más 1 igual a 1. Más aún, las teorías matemáticas abstractas, esto es, que contienen términos no interpretados, signos a los que no se atribuye un significado fijo y que por lo tanto pueden adquirir distintos significados, pueden desarrollarse sin poner atención al problema de la verdad. Considérese el siguiente axioma de cierta teoría abstracta, no interpretada. Existe por lo menos un X tal que es F. Se puede dar un número ilimitado de interpretaciones, modelos de este axioma, dándose a X y F otros tantos significados. Si decimos que S designa punto, obtenemos un modelo geométrico dado. Si adoptamos la convención de que L designa número, obtenemos un cierto modelo aritmético, y así sucesivamente. En cuanto llenamos la forma vacía de un contenido específico, pero todavía matemático, obtenemos un sistema de entes lógicos que tienen el privilegio de ser verdaderos o falsos dentro del sistema dado de proposiciones. A partir de ahí, tenemos que habérnosla
con el problema de la verdad matemática. Aún así, tan solo las conclusiones, teoremas, tendrán que ser verdaderas. Los axiomas mismos pueden elegirse a voluntad. La batalla se habrá ganado si se respeta la coherencia lógica, esto es, si no se violan las leyes del sistema de lógica que se ha convenido en usar. En las ciencias fácticas, la situación es enteramente diferente. En primer lugar, ellas no emplean símbolos vacíos, variables lógicas, sino tan solo símbolos interpretados. Por ejemplo, no involucran expresiones tales como X es F, que no son verdaderas ni falsas. En segundo lugar, la racionalidad, esto es, la coherencia con un sistema de ideas aceptado previamente, es necesaria pero no suficiente para los enunciados fácticos. En particular, la sumisión a algún sistema de lógica se necesita, pero no es una garantía de que se obtenga la verdad. Además de la racionalidad, exigimos de los enunciados de las ciencias fácticas que sean verificables en la experiencia, sea directamente en el caso de las hipótesis generales, sea directamente en el caso de las consecuencias singulares de las hipótesis. Únicamente después que haya pasado las pruebas de la verificación empírica, podrá considerarse que un enunciado es adecuado a su objeto, o sea que es verdadero, y aún así hasta nuevo orden. Por eso es que el conocimiento fáctico verificable se llama a menudo ciencia empírica. En resumidas cuentas, la coherencia es necesaria, pero no suficiente en el campo de las ciencias de hechos. Para anunciar que un enunciado es probablemente verdadero, se requieren datos empíricos, proposiciones acerca de observaciones o experimentos. En última instancia, solo la experiencia puede decirnos si una hipótesis relativa a cierto grupo de hechos materiales es adecuada o no. El mejor fundamento de esta regla metodológica que acabamos de enunciar es que la experiencia le ha enseñado a la humanidad que el conocimiento de hecho no es convencional, que si se busca la comprensión y el control de los hechos, debe partirse de la experiencia. Pero la experiencia no garantizará que la hipótesis en cuestión sea la única verdadera. Solo nos dirá que es probablemente adecuada, sin excluir por ello la posibilidad de que un estudio ulterior pueda dar mejores aproximaciones en la reconstrucción conceptual del trozo de realidad escogido. El conocimiento fáctico, aunque racional, es esencialmente probable. Dicho de otro modo, la inferencia científica es una red de inferencias deductivas, demostrativas y probables, inconcluyentes. Las ciencias formales demuestran o prueban. Las ciencias fácticas verifican, confirman o desconfirman hipótesis que en su mayoría son provisionales. La demostración es completa y final. La verificación es incompleta y por eso temporaria. La naturaleza misma del método científico impide la confirmación final de las hipótesis fácticas. En efecto, los científicos no solo procuran acumular elementos de prueba de sus suposiciones, multiplicando el número de casos en que ellas se cumplen. También tratan de obtener casos desfavorables a sus hipótesis, fundándose en el principio lógico de que una sola conclusión que no concuerde con los hechos tiene más peso que 1000 confirmaciones. Por ello, mientras las teorías formales pueden ser llevadas a un estado de perfección o estancamiento, los sistemas relativos a los hechos son esencialmente defectuosos. Cumplen, pues, la condición necesaria para ser perfectibles. En consecuencia, si el estudio de las ciencias formales vigoriza el hábito del rigor, el estudio de las ciencias fáctiles puede inducirnos a considerar el mundo como inagotable y al hombre como una empresa inconclusa e interminable. Las diferencias de método, tipos de enunciados y referentes que separan las ciencias fácticas de las formales impiden que se las examine conjuntamente más allá de cierto punto, por ser una ficción seria, rigurosa y a menudo útil
pero ficción al cabo. La ciencia formal requiere un tratamiento especial. En lo que sigue, nos concentraremos en la ciencia fáctica. Daremos un vistazo a las características peculiares de las ciencias de la naturaleza y de la cultura en su estado actual, con la esperanza de que la ciencia futura enriquezca sus cualidades, o al menos de que las civilizaciones por venir hagan mejor uso del conocimiento científico. Los rasgos esenciales del tipo de conocimiento que alcanzan las ciencias de la naturaleza y de la sociedad son la racionalidad y la objetividad. Por conocimiento racional se entiende, inciso A, que está constituido por conceptos, juicios y raciocinios, y no por sensaciones, imágenes, pautas de conducta, etc. Sin duda, el científico percibe, forma imágenes, por ejemplo, modelos visualizables, y hace operaciones. Por tanto, el punto de partida, como el punto final, de su trabajo son ideas. Inciso B, que esas ideas pueden combinarse de acuerdo con algún conjunto de reglas lógicas con el fin de producir nuevas ideas, inferencia deductiva. Estas no son enteramente nuevas desde un punto de vista estrictamente lógico, puesto que están implicadas por las premisas de la deducción, pero no gnoseológicamente nueva en la medida en que expresan conocimientos de los que no se tenía conciencia antes de efectuarse la deducción. Inciso C, que esas ideas no se amontonan caóticamente o simplemente en forma cronológica, sino que se organizan en sistemas de ideas, esto es, en conjuntos ordenados de proposiciones, teorías. Que el conocimiento científico de la realidad es objetivo significa, inciso A, que concuerda aproximadamente con su objeto. Vale decir que busca alcanzar la verdad fáctica. Inciso B, que verifica la adaptación de las ideas a los hechos recurriendo a un comercio peculiar con los hechos, observación y experimento, intercambio que es controlable y hasta cierto punto reproductible. Ambos rasgos de la ciencia fáctica, la racionalidad y la objetividad, están íntimamente soldados. Así, por ejemplo, lo que usualmente se verifica por medio del experimento es alguna consecuencia, extraída por vía deductiva, de alguna hipótesis. Otro ejemplo, el cálculo no solo sigue a la observación, sino que siempre es indispensable para planearla y registrarla. La racionalidad y objetividad del conocimiento científico pueden analizarse en un cúmulo de características a las que pasaremos revista en lo que sigue.